Bueno, luego de esos anuncios importantes, ¿qué les parece si nos metemos ya de lleno en esta tercera mesa de hoy, en esta jornada? Fíjense el título es bien potente, tiene que ver con el liderazgo. La conferencia lleva por nombre Liderazgos necesarios para convertir a las instituciones educativas en eficaces en la era de la inteligencia artificial. ¿Está o no está la escuela preparada para entrar en la era de la inteligencia artificial? Bueno, esto es lo que debatirán nuestros invitados y quiero presentárselos inmediatamente. Está con nosotros Edistio Cámere de la Torre Ugarte, del Colegio Santa Margarita. Edistio, ¿cómo le va? Bienvenido al Congreso, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. Qué gusto verte otra vez. Igualmente, Hola, señor, Iber, gracias. ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Edistio Cámere es psicólogo y educador. A la fecha se desempeña como director gerente del Colegio Santa Margarita, es una institución de educación privada. Edistio Cámere es presidente de la Asociación Civil de Promoción y Formación Humana, Proforum, y de la Asociación Civil Humanismo y Tecnología Nacional de Educación, nombrado como líder empresarial para el cambio LEC 2022. Es director de la revista Antesala, colaborador de la revista Signo Educativo y columnista semanal en los diarios Expreso y el diario El Tiempo de Piura. Es autor de diversos libros, entre los cuales destacan Educación más allá de las aulas, del 2006, La familia, una mirada optimista, una obra del 2008, Escuela y familia, una alianza y un propósito, del año 2019. Edistio Cámara, es un gusto tenerlo aquí. Por favor, deme un minuto que quiero terminar de presentar a todos nuestros invitados en esta conferencia que cierra esta segunda jornada. Está Adelante, también con Carlos, nosotros el adelante. profesor Idel Wexler. Profesor Wexler, qué gusto verlo. ¿Cómo le va? Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están conectados con este Congreso Internacional en China. Un saludo a Edistio y también a Carla. El profesor Wexler es educador con más de 34 años de trayectoria. Ha estado en colegios públicos y privados. Es especialista en políticas públicas, en gestión de la educación, en tutoría, en currículo y en evaluación. El profesor Wexler ha sido viceministro de Educación en 2 ocasiones, 2000-2001 y 2004-2011. Ha sido ministro del sector, septiembre 2017 y abril 2018, en ese periodo. El profesor Wexler ha recibido las palmas magisteriales en los grados de educador en 1990, maestro en el 2002 y amauta en el 2017. El profesor Wexler es consultado permanentemente en los medios de comunicación sobre temas de coyuntura educativa, además de publicar una columna semanal en el diario Correo, además de artículos y libros. Bueno, el último de ellos se titula El Moré, el maestro, que además, dicho sea de paso, lo pueden encontrar en la librería Crisol, ¿no es cierto? Gracias nuevamente al profesor Wexler por haber aceptado nuestra invitación y por estar con nosotros en el Congreso de Encinas. Y la tercera conferencista en esta mesa es nuestra directora general de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación. Ella es Carla Costa. Carla, ¿cómo te va? Bienvenida, qué gusto conversar contigo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, señor Cámara, buenas noches, doctor Wexler. Un gusto compartir con todos y todas esta noche y poder dialogar de este tema que, como mencionas, es tan potente y tan interesante. Así es. Bueno, Carla Costa es la actual directora general de Educación Básica Regular, como les comentaba, es educadora de profesión con 35 años de experiencia en el sector educativo. Se ha desempeñado en diversos roles dentro del sector educativo y dentro de la escuela. Docente de aula, coordinadora, subdirectora, directora general también. Además, durante 11 años ha formado futuros docentes en las aulas universitarias. Muy bien, esta es la mesa, es una mesa también muy potente, con buenos conferencistas. Seguramente van a salir estupendas ideas para la discusión.
¿Cuál es la metodología que vamos a emplear? Es muy parecida a la de la conferencia anterior. Quiero darles a cada uno de ustedes 15 minutos para su presentación y luego podemos establecer un diálogo amplio con intercambio de ideas y puntos de vista a partir de lo que ustedes han planteado en sus espacios y en sus turnos personales. Así que, planteado esto, ¿qué les parece si comenzamos? Edistio Cámere, comenzamos con usted. Adelante, por favor, lo escuchamos. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Me da mucha alegría estar compartiendo esta mesa con Ingrid y con Carla. Y al mismo tiempo me da mucha alegría porque el tema es francamente muy pertinente, ¿no? Es el liderazgo necesario para que una institución ingrese de plano a la era informativa o informática, ¿no? Y voy a fijarme en el tema del liderazgo necesario. Yo no voy a entrar al tema de la inteligencia artificial porque el título se centra más en el tema del liderazgo. Lo que sí puedo decir es que como una idea general, ¿no?, que a veces uno se plantea, es que es muy curioso que cuando aparece un nuevo producto en el mercado, fuera de la publicidad, no te obligan ni te dicen cómo usarlo. En cambio, con las herramientas tecnológicas, casi te dicen cómo hacerlo. Y si no las usas, te cancelan. Esa es un poco la potencia y al mismo tiempo el dilema que nos trae a colación la inteligencia artificial o las herramientas tecnológicas, por hablar de una manera más genérica. Por otro lado, tengo yo un tema de liderazgo que me acompaña el calificativo de la conferencia, que es convertir. La idea es que, ¿cómo hago yo para convertir una institución para que sea capaz de recibir una innovación? Llamémosla innovación en términos generales, porque el liderazgo es el mismo, ¿no? Entonces, claro, convertir, la primera cosa es hacer que alguien cambie. Y la primera cosa es que quiera cambiar. Este detalle es fundamental porque sin ese cambio o sin ese querer cambiar, lo que ocurre es una imposición. Y lo que se impone al final acaba diluyéndose. Si yo quiero indagar un poco más, meterme un poco más en la palabra convertir, me encuentro con un sinónimo que es transformar. Pero claro, la pregunta es que esta transformación, este cambio, tiene unos efectos. Pero al mismo tiempo, y eso es lo interesante del liderazgo, tiene tres elementos fundamentales. Cualquier cambio tiene un titular, que es el que en cierta manera lo inicia. Hablo de una institución concretamente, un titular, un decisor que va a decidir exactamente cómo llevar a cabo esa innovación y finalmente un responsable. Yo tengo que pechar las consecuencias de que mi institución lo que incorporo tenga unas consecuencias que sean buenas o malas. Yo soy responsable. O sea, o sea, no hay en la actualidad impunidad, ni siquiera tecnológica, impunidad en el sentido de que si yo cometo un error en la toma de decisiones e incorporo una innovación que haga daño, ahí es responsable. Entonces, el tema de la titularidad es interesante porque hace que el líder se haga cargo de esa situación y entonces comienza a pensar un poco, a reflexionar un poco y a ver de qué manera logra que esa innovación tenga los efectos positivamente deseados. Entonces, por lo tanto, para poder decidir y para poder ser responsable, no, el líder tiene que hacer una cosa muy clara. Tiene que pararse a pensar. Sin esta capacidad de pensar, de conocer y de deliberar, poco se puede llegar en la toma de decisiones. Esto es un ejemplo, en sí es un ejemplo de lo que el director tiene que hacer, es escuchar, levantar información para pensar sobre lo que ha recibido, para ver si en su institución conviene o no conviene y hasta dónde conviene introducir una innovación.
Para decidir, el líder tiene que mirar el entorno. ¿Qué cosa encuentro en el entorno? ¿Qué novedades hay en el entorno? No puede ser, y es una de las cosas que yo voy a reclamar a la educación, es que los colegios o las escuelas se sientan avasalladas por todas las innovaciones que vienen. Es que alguien tiene que pasar a hacer una criba, tiene que pensar si eso conviene o no conviene a la institución. Hablo de institución puntual y concreta. Por lo tanto, yo tengo que darme cuenta, tengo que ser una persona, el líder, que mire lo que hay en mi entorno. En mi entorno hay contenidos, hay novedades que yo tengo que analizar. Hay una cosa que es cierta, que además la pone en su texto Hugo Díaz, que nos lo dio como medio para introducir a este tema. Dice, las empresas tecnológicas corren el riesgo de imponer un modo de pensar. O sea, no son asépticas, ya lo decía inicialmente los expositores, no son asépticas. Entonces yo tengo que darme cuenta, si miro el entorno, cuál es la fuerza de las empresas tecnológicas en materia de ideas, modelos o herramientas. Es que esto no se puede eliminar, porque es parte de la vida. Para eso hay un líder para que analice las cosas. Por otro lado, también hay que considerar que las herramientas tecnológicas, la inteligencia artificial, tiene un efecto en la forma de ser, en los comportamientos y en la forma de aprender. Estamos hablando de un efecto inmediato en esto. El líder tiene que, como es responsable de personas, tiene que hacerse cargo de qué tanto es esta influencia, ¿no? Y una cosa que también es interesante, que lo señalaron en la primera conferencia, es que, claro, hay que quitarle ese poder mágico y de infalibilidad a las reuniones tecnológicas, ¿no? Para ponerlas en el lugar que le corresponde. Es un medio fundamental para otras cosas, no es un fin. Porque si yo le doy ese poder que no lo tiene, porque es una hechura de hombre, que sirve a otro hombre, entonces al final el profesor o los profesores del colegio se dejan conducir y llevar por lo que dicen otros. ¿Y cuál es entonces su aporte desde el punto de vista deliberativo? Entonces, pero la idea es un poco aterrizar. Cuando yo he visto el entorno, además tampoco tengo mucho tiempo, he visto el entorno, tengo que ver cómo aterrizo esto. Entonces, un líder que tiene una institución tiene 4 elementos que decidir. Un elemento es el centro educativo, cómo afecta esta innovación de tecnología en el centro educativo, cómo afecta en los docentes, en los padres de familia y en los alumnos. Y tengo que comenzar a cuestionarme y darme cuenta de qué modo esto es así. Pero a mí me gustaría ser muy concreto y decirles del entorno lo que hemos visto ya. Para que veamos, no porque esté en contra de la inteligencia artificial, sino simplemente para ver qué opinan las personas. Yo he hecho una investigación el año 2018 en 300 alumnos, pero 300 jóvenes, 25 a 35 años, todos egresados de colegios, y quería ver, porque ellos son los famosos metidos en la tecnología, la milenia, qué cosa esperan de la escuela. Y lo curioso es que ante la pregunta de estos 300 alumnos jóvenes, pregunta, ¿qué cosas más recuerdan de su colegio? El primero salió el año 10 años y 20 años de salida, de egreso del colegio. El 43% recordaba como el mejor recuerdo a sus profesores. El 34% la infraestructura y el 23% la exigencia académica. No hablaron para nada del tema tecnológico. Otra pregunta. Cuando se les pregunta a estos jóvenes metidos en la parte profesional, muy amigos de la tecnología, le preguntamos ¿cuáles son los elementos más importantes en cuanto a la tecnología de un colegio? O sea, ¿cuáles son los 3 elementos más importantes para que un colegio sea tecnológico? El 42% me dijo,
que en un colegio se hacía tecnológico porque entregaba a los chicos una laptop. El 18% un proyector multimedia en el aula. Y el 16.67% de enseñanza ofimática, Word, PowerPoint y Excel. Para mí fue una sorpresa. No es que un colegio sea tecnológico porque al chico le entrega el laptop. Ahí hay un asunto de mala concepción. Pero sigamos. Otro ejemplo rápido. Una encuesta el año pasado a 163 directores de colegios privados nacionales e internacionales. Le preguntamos, el desarrollo de la capacidad de su personal es una tarea de la dirección. Desde su experiencia, ¿cuáles son los rubros y dimensiones en que se deben tomar en cuenta para esta capacitación? De una escala de 1 al 5, la capacitación especializada en TICS, didáctica ABP, era 4.04. El que tenía mayor valor era formación humana y liderazgo con 4.30. Y una última cosa es, se le preguntó también hicimos el año 21, perdón, en 420 familias de Lima Metropolitana, 2 preguntas. La primera de ellas fue, ¿cuál es la primera idea que se le viene a la cabeza cuando hablamos de calidad educativa? El 40%, buena enseñanza. El 23%, buena educación. El 16%, buenos profesores. Otra pregunta. ¿Cuáles son los motivos por los cuales usted elige un colegio? El 43%, exigencia académica. El 43%, cercanía a la casa. El 26%, tema económico. Una última pregunta, y con esto acabo, para este tema, es, ¿por qué medios usted llega a un colegio? O sea, ¿qué medios utiliza usted para un colegio? Y esto se ha repetido en los sectores A, B, C, D y E. El 65% de los encuestados, estas familias, lo hacían a través de recomendación de amigos y familiares. El 40% de visitas académicas y solamente el 18% por internet y página web. Yo creo que traigo a colación esto, no porque esté en contra de la tecnología, sino para analizar cuál es el mercado o a quién me dirijo yo y la importancia de un liderazgo para hacerse cargo, efectivamente, de a quién me dirijo. Entonces, si yo tengo esta información, tengo que ser muy cauto para ir poco a poco modificando mi institución en base a los usuarios. Yo les decía a ustedes que habían 4 temas. El centro educativo. ¿Qué cosa tengo que yo contrastar antes de tomar una decisión de incorporar una innovación? La organización. ¿Va a cambiar o no va a cambiar? La administración del colegio. ¿Va a tener algún tipo de dificultad o va a ser muy fácil? Luego, la cultura del colegio. Lo que pasa es que a ese tema de la cultura se le da muy poca importancia, pero es lo que permea las instancias y es el colectivo del colegio. Igual el estilo educativo. Y luego los colegios públicos y privados, a la hora que reciben al padre, prometen un estilo, prometen unas cosas. En un colegio privado se promete unos principios educativos y un ideario. La innovación o la incorporación de la tecnología es motivo para que esto cambie. Y si hay que cambiarlo, ¿cómo hay que hacerlo? La normativa del colegio. Antes hablaba del tema ético. La pregunta es, efectivamente, se descansa tanto en los chicos que piensan que ellos por su cuenta son capaces de evaluar si el contenido es viable, es pertinente y consistente y veraz. El chico no tiene capacidad para eso. Estamos dándole
tratando de pasar por encima una realidad. El chico tiene que aprender a ser capaz de detectar eso, pero para esto yo tengo que saber en qué capacito a mis profesores. Otro tema que tengo que evaluar, cómo capacito a mis profesores y en qué. O sea, el proyecto educativo, los principios, etc. Igual a docentes. Una pregunta. Nivel de conocimiento y dominio de tecnología. Grupo de edad. Especialidades. Es muy fácil decir que todos tenemos que aprender. Sí, pero hay especialidades, hay personas más listas que otras, hay edades, hay lo que quieras. Yo tengo que saber que mi institución, que es la que se ofrece como conjunto hacia afuera, tiene que ser sólida. Yo no voy a incorporar una innovación solamente para un grupo, sino para todo el conjunto de la institución, para que se maneje como una unidad. Los usuarios, los docentes, son atendidos o son menos solicitantes, ¿no? Porque claro, todo lo metes a la máquina, tanto la inteligencia, lo que tú quieras, la artificial, y al final nunca te enteras de lo que hay detrás, de los elementos subjetivos de una solicitud, de los elementos personales de una petición. Los profesores con esta arquitectura tecnológica que van a iniciar, van a estar más cerca o más lejos de los alumnos. ¿Vamos a migrar plenamente a la tecnología en el mediano plazo, en el corto plazo o en el largo plazo? ¿Va a ser una migración absoluta? Eso me hace pensar a mí en que mis futuros profesores tienen que tener unas condiciones especiales. Cuando yo contrato profesores de la universidad que van a venir preparados en la tecnología de acuerdo al avance, que tengo que valorar además para que los profesores sean receptivos a mis principios y a mis criterios, ¿no? Voy a ir avanzando para acabar con los alumnos. Lo que dijeron en antes. Esta es la comprensión de la lectura de mis alumnos. La comprensión matemática. ¿Los alumnos tienen claro lo que es el estudio autónomo en casa? Como directivo, cómo compruebo que efectivamente tienen una autonomía en su casa? A veces tengo la impresión, y lo voy a repetir, que lo que suponemos que los chicos tienen la madurez del caso para discernir claramente el manejo de la tecnología. ¿Quién enseña, y la pregunta anterior, quién enseña el aspecto tecnológico, el subjetivo de la tecnología, la parte moral y la parte ética? Es cierto que la tecnología es un instrumento neutro, pero alguien tiene que explicarle al chico cuáles son las consecuencias. Entonces, ese es el tema del liderazgo. Y acabo, para respetar el tiempo, Carlos, un ratito ahorita acabo, con los padres de familia, ¿no? ¿Cómo los vinculan los padres de familia con el colegio? También hay que ver cuál es el grupo etario de los papás, cuál es la ocupación de los papás. O sea, tenemos que quitarle este concepto mágico a la tecnología. La gente es libre e independiente, y yo tengo una estructura educativa que tiene que conversar con todos. Entonces, claro, con el uso adecuado o débil de la tecnología, ¿me distingo de otros colegios? ¿El padre busca tecnología per se? Yo les he demostrado que no, en esta encuesta, entonces, investigaciones que hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces, claro, los padres tienen otra sensación, y además hay que decir lo siguiente. Un líder se da cuenta que la comunicación en el colegio depende de la edad de los chicos. El padre que tiene hijos de 5 años tiene otra percepción que los papás de cuarto de secundaria. Por lo tanto, ojo, el colegio es un conjunto de papás, sí, pero distribuidos en orden a la edad de sus hijos. Y por último, por un tema interesante del liderazgo es, yo tengo que darme cuenta que mis usuarios, padres de familia, alumnos y profesores, perciben e interpretan de una manera distinta el elemento de la tecnología.
Y si yo quiero utilizarla para que mi colegio, sin perder la esencia, llegue a más, tengo que hacer previamente un estudio, como ahora, venir a Encinas y comenzar a analizar. Pero por amor de Dios, un líder, cualquier tipo sea este, no puede decir, sí, mañana inicio, y que hay unas consecuencias, y que yo tengo que pecharlas. Mm. Y he llegado con dos cosas mínimas. Me pregunto yo, ¿por qué los científicos de Silicon Valley han decidido que ninguno de sus hijos esté en la computadora todo el tiempo? Es un tema que hay que pensar. Y ahí en Silicon Valley está metida la plata del mundo. Y segunda cosa, esto de la rehabilitación digital no vaya a ser como la cobertura educativa. Llegamos a todo el mundo se matricula, pero ¿y qué pasa con la calidad? Entonces también hay que considerar, y es el trabajo del líder, es analizar la bondad de las cosas y las consecuencias. Bueno, muchas gracias, Carlos, para no quitar más tiempo. No, no, Edistio, estupendo, gracias, gracias por esas preguntas que te has hecho y que nos has hecho a todos en esta conferencia. Profesor Wexler, es su turno, adelante, por favor. En esta reunión tan importante sobre tecnologías emergentes y transformación educativa, yo quiero tocar algunos temas que son fundamentales para que la escuela pueda desarrollarse en la era digital o en la era de la inteligencia artificial. Y por eso que el título de liderazgos necesarios para convertir las instituciones educativas en escuelas eficaces, dicha de otra manera, en escuelas de calidad. Y yo he preferido poner en la era digital porque todavía tenemos mucho que avanzar en ese tema y desde luego que va a incluir la inteligencia artificial. Y yo me pregunto, todos los líderes educativos, ministros, viceministros, directores, técnicos, directores de UGEL, directores regionales, directores de colegios, docentes, se habrán percatado que desde el 2003 el artículo 13 de la Ley General de Educación sobre la eficacia de la escuela, que tiene que ver con la calidad de la educación, dice, es el nivel óptimo que deben alcanzar las personas. Eso implica que está hablando a lo largo de la vida, para enfrentar los retos del desarrollo humano y ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida. Las Naciones Unidas, en el objetivo número 4, el desarrollo sostenido, ¡oh, qué maravilla! Descubrió la pólvora. La Ley General de Educación desde el 2003 en el Perú lo tiene clarito, cómo deben ser las escuelas de calidad o cómo deben ser las escuelas eficaces. Pero hay algo más. El Proyecto Educativo Nacional al 2036 tiene clarito también 4 propósitos educativos, porque si los líderes no tienen claro el modelo educativo o pedagógico, las herramientas digitales de la inteligencia artificial no van a ser pertinentes para que los estudiantes aprendan. Y ahí yo quiero recordar que el Proyecto Educativo Nacional promueve personas que sean saludables, física, mental y socialmente. Claro que aparece como bienestar socioemocional, pero en el fondo es eso. Segundo, que las personas sean buenos ciudadanos. Claro, hablan de ciudadanía plena. 3, que sean productivos, que progresen, que sean innovadores e investigadores. Y desde luego,
estos propósitos educativos que hay que lograr en la escuela eficaz, contemporánea, de hoy, mañana y siempre, es que no perdamos de vista que nuestro país, por su diversidad y por las segregaciones que existen, requiere tener presente la equidad en cuanto a igualdad de oportunidades y a la inclusión para terminar con segregaciones dañinas en un sistema educativo de calidad. Dicho esto, para lograr lo señalado por la Ley General de Educación y el PEN al 2036, necesitamos una escuela efectiva o eficaz, con líderes educativos que tengan presente a la persona. Mucho cuidado, porque algunos se encandilan con las tecnologías. Quiero contarles una anécdota rápidamente. Alrededor de los años 1995, 97, 98, en que surgen las TIC, 3 o 4 dijeron, en los primeros años del siglo XXI, ya no van a haber escuelas. Todo va a ser digital y los alumnos irán 1 o 2 días como máximo a la escuela. Mucho cuidado con generar situaciones que la presencialidad y el vínculo humano pone fuera de lugar aquellas elucubraciones que algunos hacen cuando pontifican algún avance tecnológico en el mundo. Y entonces, lo que necesitamos es una escuela efectiva con líderes educativos que tengan presente a la persona como un todo a lo largo de la vida y teniendo como centro la calidad educativa. Calidad educativa es igual que escuela eficaz, según el título que el profesor Díaz ha puesto. Pero ¿dónde se produce la eficacia y la calidad? En el acto educativo. Y para que haya acto educativo, así use las herramientas más sofisticadas, yo no debo olvidarme que la persona tiene una estructura afectivo-cognitiva que va evolucionando según los grupos etarios, ya sea desde la perspectiva de Piaget o desde la perspectiva de Erikson, por dar 2 ejemplos de autores en este campo. Pero esa estructura afectivo-cognitiva que va evolucionando genera aprendizajes previos. Y ahí nos traemos abajo la reingeniería. Porque la reingeniería decía, hay que olvidarnos de todo lo previo y comenzar todo de nuevo. Es como el tema de calidad total, que por ser las personas que están de por medio, no hay ni totalidad ni puede abdicarse de lo previo. Pero a esa estructura afectivo-cognitiva del estudiante que va variando en sentido holístico, los estímulos educativos que enseña el maestro o que se enseñan en la escuela, como ha dicho Edistio, o que deben enseñarse en el sistema educativo, como ha dicho Miriam, si se conectan significativamente, pero más allá de la propuesta de David Ausabel, porque la propuesta del aprendizaje significativo se queda en lo cognitivo, intelectual. No, también tiene que conectarse con la situación emocional, afectiva de un estudiante. ¿Cierto? Un ejemplo, la crucialidad de la consolidación del yo en la adolescencia versus el inicio de la confianza básica en los primeros años de vida. Esos estímulos educativos que enseña el profesor, si son pertinentes y se conectan con la estructura cognitiva, afectiva,
va a generar aprendizajes nuevos. Y por lo tanto, la eficacia de la escuela, la eficacia del sistema educativo debe llevar a los líderes educativos, desde lo más amplio del sistema educativo hasta el auxiliar y el padre de familia, es que la estructura afectivo-cognitiva no es que se va modificando, evoluciona y se modifica en su esencia. No es una simple conexión o asociación de saberes, es una nueva situación cognitiva y socioemocional. Colegas que me ven y que nos escuchan, cada clase es una nueva situación cognitiva y socioemocional. Y en ello hay que tener en cuenta todos los que generamos liderazgos educativos en la escuela, en el sistema educativo, en los órganos de gestión. Es que una cosa es el currículo oficial y otra cosa es el currículo real. Y en el currículo real, lo que fue intencional y previsto se convierte en un currículo nuevo, desarrollado, con los aprendizajes previstos, esperamos, e imprevistos. Pero tener líderes educativos para escuelas eficaces en la era digital y luego en la era de la inteligencia artificial que ya está cerca, yo propongo que estos educadores del presente y del futuro no se olviden que hay que viabilizar una gestión eficiente y ética. Que es necesario que los liderazgos educativos fortalezcan los conceptos de inclusión, interculturalidad y convivencia democrática, que tengan y desarrollen la autoestima para afrontar retos distintos ante las exigencias del mundo contemporáneo, entre ellas la inteligencia artificial, que generen sentimientos de pertenencia, líderes educativos que desarrollen y fortalezcan la identidad de las personas y la identidad institucional. Líderes educativos que desarrollen una alfabetización mediática. ¿Acaso hay el desarrollo de un pensamiento comprensivo, analítico, creativo y crítico de lo que ven los alumnos en los medios de comunicación, de lo que ven en las plataformas digitales, de lo que podrán apreciar y manipular en las nuevas técnicas de la inteligencia artificial? Esto es fundamental. Pero que los liderazgos educativos, creo yo, principalmente impulsen escuelas interactivas y creativas. Mucho cuidado con engolosinarnos con las herramientas digitales y de la inteligencia artificial. La escuela tiene que ser interactiva, con textos impresos, con apoyos empíricos concretos, con tecnologías, pero también con espacios sociales, físicos y simbólicos donde interactúan. Y en esas escuelas interactivas y creativas, el maestro tiene que ser un mediador educativo que usa los recursos educativos impresos, audiovisuales, experimentales, apoyo empírico concretos, así como medios digitales asincrónicos y sincrónicos, donde los directores, tutores, docentes y otros actores formativos deben tener presente como líderes contemporáneos lo siguiente: no somos modelos. Los maestros no somos modelos, los directores no somos modelos.
Los que formulan con su inteligencia humana todos los instrumentos digitales no son perfectos. En las ciencias, el mayor o menor error relativo. Siempre, inclusive en lo denominado las ciencias prácticas o exactas, siempre hay un error. Y entonces los líderes tienen que tener presente que no son modelos, que son personas con logros y dificultades, que no son guías, que son más bien orientadores, facilitadores. Es decir, son mediadores educativos entre el currículo y el alumno, donde las tecnologías digitales y las que vengan de la inteligencia artificial y la que hay, se enseñen con el ejemplo. Es decir, que estén preparadas en usar estas nuevas tecnologías. Y eso no se da en un contexto de amistad, sino se da en un contexto de maestro-alumno, donde el maestro, así como el director, los padres de familia, tenemos que mantener siempre el principio de autoridad en el marco de un liderazgo moderno. Los líderes educativos tienen que tener en cuenta que deben trabajar y promover el trabajo en equipo haciendo uso de la escucha, el diálogo y la contención emocional. Pero también deben utilizar y fomentar las metodologías interactivas y creativas, utilizando ciertamente los recursos digitales en general. Los líderes educativos tienen que estar inmersos permanentemente en la innovación, pero tienen que ser confiables. Un maestro que no es confiable no es maestro, porque él tiene que encarnar aquello que espera que los alumnos desarrollen. Si el maestro quiere promover capacidades, competencias, valores, actitudes, conocimiento en acción, él tiene que encarnarlos en la mediación con un criterio que genere en sus estudiantes confiabilidad. Y no me refiero a la educación básica, también me refiero a la educación superior y también al posgrado. Los líderes educativos, como ya he dicho, deben encarnar los valores y actitudes que pretenden que la institución educativa desarrolle en sus alumnos. Ojo con la sociedad adulta, que aspira a que los niños y adolescentes desarrollen eso, pero la sociedad adulta y en el pregrado y en el posgrado no necesariamente se cumple. Y muchas veces tampoco en los hogares y en los espacios públicos como el Congreso o en otros espacios públicos que tienen que ver con la dinámica del Estado Nacional. Los líderes educativos actuales y para el futuro deben ser cercanos, en este caso los directivos, los funcionarios, los directores de UGEL, los técnicos deben ser cercanos a los docentes y cuando están con los alumnos y padres de familia, también. Es importante el liderazgo educativo, sobre todo en la gestión y formación del talento humano, tener dominio organizacional y de los factores asociados a una escuela eficaz o de calidad, valorando la formación permanente y la gestión del talento humano. Y ojo, ayer, cuando estaba el telegrama, hoy que estamos en la era digital y el comienzo
de la era de las inteligencias artificiales, todos los líderes deben tener como aspecto fundamental y que ha sido parte de la reforma educativa de Corea del Sur, de Singapur y de otros países, hay que promover que los líderes deben tener salud física, mental y social, ser buenos ciudadanos, productivos e innovadores. Es decir, tienen que encarnar los valores o los propósitos del proyecto educativo nacional. En una metodología interactiva y creativa, lógicamente, los liderados educativos deben comenzar a conocer y aplicar los chats GPT. Ahora hay gratuitos como el GPT-3 y 5, que es un sistema basado en un modelo de lenguaje por inteligencia artificial en pleno desarrollo y que va a permitir realizar operaciones mentales a gran velocidad. Esto no lo puede obviar un líder educativo en nuestros tiempos, como no puede obviar que también hay que tener en cuenta que hay una versión llamada ChatGPT Plus y que cuenta con un GPT-4 más moderno y avanzado y de velocidad mental aún inimaginable. Pero termino diciendo que no vaya a ocurrir como aquellos que cuando salió las TIC y dijeron que ya no iban a haber escuelas, que iban a ir a las aulas una vez o 2 veces cada 15 días. Mucho cuidado. No hay que pontificar las inteligencias artificiales. Hay que estar atentos, muy atentos, y no olvidar que siempre, siempre, detrás de todo esto está la inteligencia humana y sobre todo la salud física, mental y social. Es decir, el bienestar socioemocional de los estudiantes, de los docentes y de los pueblos en general. Muchas gracias. A usted las gracias, profesor Wexler. Gracias por esa aproximación también al tema. Permíteme una sí, cosita. Dígame. Lo he hecho a propósito. Carlos, los líderes educativos, amigos y amigas, deben tener presente que es muy importante lo que saben. Y es muy importante lo que hacen. Pero los líderes educativos para una escuela eficaz en la era de la inteligencia artificial, lo más importante es lo que somos o lo que son como personas. Muchas gracias. Gracias, profesor Wexler, por ese cierre. Son las 8:45. Carla Costa, su turno, por favor, adelante. Buenas noches. Qué interesante es poder escuchar diferentes enfoques sobre un mismo tema y poder estructurar cada uno de nosotros nuestra posición, nuestra visión. En este caso, yo quiero compartir con ustedes mi reflexión como educadora, como maestra de formación y de vocación, como persona que ha tenido la oportunidad de desarrollarse en diferentes ámbitos del quehacer educativo e ir evolucionando en cada una de esas experiencias. Definitivamente mi práctica docente no fue la misma desde mis inicios hasta que tuve que dejar las aulas por la gestión. Y mi gestión como subdirectora, directora, coordinadora, no fue la misma en un primer momento que cuando cambio de rol. Hoy, mi mirada desde la Dirección General de Educación Básica Regular se nutre y pretende siempre tener presente todas esas oportunidades
desarrolladas en el ámbito educativo. Mi reflexión parte de allí. Como lo han mencionado ya las personas que han hecho uso de la palabra anteriormente, tenemos que situarnos en un contexto. Entonces, quiero ubicarnos en la realidad, en lo que nos toca enfrentar como educadores en este 2023 y en adelante. Definitivamente estamos en una era digital que probablemente pronto evolucionará, pero que está marcada por la primacía de la tecnología, ¿no? La tecnología se ha apoderado de la práctica social de nuestras vidas y nuestros estudiantes están inmersos en ello. Los estudiantes que encontramos en las aulas son niños, niñas, adolescentes que se están desarrollando en una sociedad en donde la tecnología a través de las aplicaciones está presente diariamente. Se necesita una movilidad, existe la posibilidad de encontrarla a través de una aplicación. Necesitamos una atención médica, una cita, existe la posibilidad de encontrarla también a través de una aplicación. Igual sucede con las compras de todo tipo, con la alimentación, quienes no podemos hacer la compra semanal, llamamos a nuestro caserito y él a través de la aplicación nos ayuda a cubrir nuestra falta para el bienestar de la casa. Tenemos que hacer algún pago, también tenemos la posibilidad de resolverlo a través de las aplicaciones, hasta podemos abrir ya cuentas en los bancos, solo cuentas digitales. La comunicación entre los miembros de la familia, tanto si vivimos en la misma ciudad como si no, también pasa por el uso de estas aplicaciones. ¿Cuántos de nosotros, con los cuidados del caso, tenemos aplicaciones en las que podemos saber exactamente por dónde se encuentran nuestros hijos adolescentes? Y también, definitivamente, algo que es importantísimo para la educación, esta tecnología nos ha abierto la posibilidad de tener información así, de forma muy rápida y abundante. Esa es nuestra realidad, esos son nuestros alumnos. Frente a ello, nos toca pensar en cómo el liderazgo educativo puede actuar. Y quiero mirar el liderazgo educativo desde el sistema educativo en general. Entonces, cuando hablamos de liderazgo y cuando hablamos de líderes, tenemos que pensar desde las personas que toman decisiones en el Ministerio de Educación, hablemos de la alta dirección, de las direcciones de línea, de los especialistas. Tenemos que pasar por las direcciones regionales de educación, por la SUGEL, en donde también hay directores y especialistas que finalmente toman decisiones y ejercen un liderazgo sobre otro grupo. Y así llegamos a los directores de las escuelas y los directores de las escuelas que ejercen su liderazgo sobre la comunidad educativa, sobre los docentes, sobre los alumnos, sobre las familias. Y las familias y los padres también ejercen un liderazgo sobre sus hijos. Y tenemos que formar líderes. Todos trabajamos para convertir a nuestros alumnos en los líderes del futuro. Entonces, el liderazgo educativo tiene que entenderse como la transformación y la revitalización de la educación, ¿no? El liderazgo educativo nos pide eso, nos lleva a eso. El doctor Esidio ya nos había mencionado un poco la reflexión sobre lo que significaba convertir la institución educativa en eficaz, ¿no? Definitivamente el camino es transformar esa educación y revitalizar. Pero tenemos que llegar al factor humano. La tecnología jamás va a reemplazar al ser humano. No lo va a reemplazar. Es una herramienta y creo que la tenemos que tomar como tal, sin endiosarla, pero sin subestimarla tampoco. En el equilibrio justo
Y el equilibrio justo se lo da precisamente la persona. El director, el docente, el especialista. Y esa es la cadena que mencioné hace un momento. Frente a ello, ¿qué tenemos que hacer con este factor humano que lidera la educación? Tenemos que desarrollar en una era digital como en la que nos encontramos, con esta importancia de la tecnología de la información y la comunicación, estos líderes deben tener habilidades participativas. Debemos aprender a trabajar con esa información, pero escuchándonos, buscando el equilibrio, participando. Y debemos generar el interés por la búsqueda de soluciones. Todo eso que la tecnología nos brinda tiene que ayudarnos a encontrar soluciones. Tiene que tener un fin para mejorar nuestra calidad de vida, para producir bienestar en nuestra vida. Ese enfoque es el que debe tener el líder educativo. Además, necesitamos integrar las tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos tenemos que acercar a ellas. El líder educativo tiene que conocer la tecnología, no se puede mantener al margen. Es importante que la conozca, porque solo conociéndola vamos a saber cómo nos va a poder ayudar para esto que nos interesa, mejorar nuestro proceso de enseñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos. Por lo tanto, estos líderes educativos, estos docentes, estos directores, nosotros mismos que tenemos estas funciones, tenemos que desarrollar nuestra capacidad de ser mediadores, de ser facilitadores, estimuladores, organizadores y diseñadores de ese proceso educativo en una era digital. El alumno es el centro de nuestro proceso y nuestra función ahora es precisamente esta: mediar, facilitar, estimular, organizar y diseñar actividades para el logro de aprendizajes. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Generando condiciones. No vamos a poder lograr nada si no tenemos las condiciones necesarias. Entonces, fundamental mirar, preocuparnos en la implementación de la infraestructura tecnológica y la conectividad en las escuelas, sin, repito, sobredimensionar el caso. Lo justo, necesario, el equilibrio. No podemos obviarlas. Lo que necesitemos, de acuerdo a la realidad, de acuerdo al estudio que hemos hecho, de acuerdo a la evaluación que hemos hecho, de acuerdo a la necesidad que tiene nuestra comunidad educativa y a la posibilidad que tiene también. Y desarrollando las habilidades digitales de los docentes. Insisto, los docentes tienen que conocer el avance tecnológico, tienen que estar enterados de lo que sucede para poder tomar decisiones, para ver qué uso y qué no uso, para poder conversar y orientar a nuestros alumnos, porque ellos van mucho más rápido que nosotros. Si nosotros no estamos al tanto, entonces ya estamos en desventaja y no vamos a poder mediar, ni facilitar, ni organizar su proceso. Entonces necesitamos que los docentes no solo vean en la tecnología una herramienta para el desarrollo de sus clases en el aula, sino también para la gestión de las mismas. La tecnología puede optimizar nuestros tiempos y si el docente conoce la herramienta, puede de una manera lógica y crítica utilizarla para optimizar también su tiempo. La era digital, entonces, demanda líderes educativos, obviamente, eficaces, que formen ciudadanos capaces de desenvolverse en entornos reales y virtuales, con ética, con autonomía, con responsabilidad y con regulación. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra mirada. La tecnología está, la información es abundante. ¿Qué necesitamos? Insistir en que nuestros estudiantes sean capaces de relacionarse con esa información y con esa tecnología de manera ética,
con autonomía. La pandemia nos ha hecho darnos cuenta que era importante que nuestros alumnos puedan desarrollar la autonomía en su aprendizaje. Eso no nos resta protagonismo. Es más, es un éxito que los alumnos puedan llegar a tomar decisiones respecto a cómo mejoran su aprendizaje, no a cómo lo evalúan, porque hay roles y roles y eso lo tenemos que tener muy claro, pero sí a cómo gestionan su proceso de aprendizaje. Necesitamos a alumnos responsables y que sean capaces de regularse frente a la tecnología, repito, y a la abundancia de información, el que nuestros alumnos puedan regular cuándo, cómo, por qué y para qué usan esa información, creo que iríamos por buen camino y nos sentiríamos satisfechos. Por otro lado, estos líderes educativos eficaces en la era digital deben optimizar aprendizajes y recursos para que nuestros alumnos enfrenten positivamente las nuevas situaciones. Todo cambia y seguirá cambiando. Y nuestros alumnos deben estar preparados para poder evaluar esos cambios, para poder utilizar la tecnología en favor de encontrar respuestas positivas a estas nuevas situaciones, a estas dificultades, pero siempre con lo anterior, con ética, con responsabilidad y con autorregulación. El MINED, ¿qué hace frente a esto como ente rector? Definitivamente a partir de la pandemia hemos tratado de conocer más la tecnología, de acercar más la tecnología al uso del maestro y se está tratando de cerrar este plan existe un plan de cierre de brechas digitales que parte del 2020. Todos sabemos la situación en la que nos encontramos, las condiciones económicas de nuestro país, obviamente hay mucho por hacer, pero se ha hecho algo, ¿no? Miremos lo lleno que está el vaso y no lo que nos falta por llenarlo. Entonces, en esa mirada está el compromiso de ir fortaleciendo esto, como decía, de acercar al maestro al conocimiento del avance tecnológico y a tratar de dotar al alumno de herramientas tecnológicas también que puedan ayudarlo a conocer, a tener información y a desarrollar su habilidad para el uso positivo de esta información. Les decía que se ha creado este plan de cierre de brechas digitales que mira la infraestructura tecnológica, que mira los recursos digitales que se pueden utilizar y que prevé estas acciones formativas y de soporte para el maestro, ¿no? O sea, es importante esto, lo relaciono con lo que decía antes, el uso de la tecnología para el proceso en aula de enseñanza-aprendizaje, pero también para todo lo que significa esa gestión, digamos, administrativa, que puede ser sumamente útil para el docente y que de repente todavía no la entendemos o no la estamos usando. Esto es un poco las metas que se han programado en relación a este plan de brechas digitales, ¿no? Tenemos ya instituciones educativas, docentes y formadores, tutores que tienen acceso a esto que hemos planeado. Entonces, la era digital, en una era digital tenemos que tener instituciones educativas eficaces, deseamos tener instituciones educativas eficaces, ¿no? Educaciones educativas eficaces con líderes que desarrollen la ciudadanía, factor humano importantísimo, saber qué hacemos, cómo nos relacionamos, ¿no? Tomar decisiones al respecto, pensar en el bien común, mirar al otro, ¿no? Yo tengo esta percepción, ¿qué impacto tiene mi comportamiento en el otro? ¿Qué impacto tiene la forma en la que uso la información a la que tengo acceso? ¿Me conviene o no usarla? La ciudadanía, los valores, el bien común sumamente importante. La reflexión respecto a la construcción del conocimiento, utilizar esta tecnología para como maestros y también como estudiantes saber cómo se aprende, qué importante es que el maestro pueda tener esta reflexión, ya no solamente a cómo yo pienso que va a aprender mi alumno, sino que utilizando el aporte de las neurociencias, saber cómo es el proceso, cómo aprende y cómo yo
puedo adaptar mi práctica docente a que mi alumno realmente aprenda mejor. Estamos lanzando también a nivel del Ministerio de Educación una capacitación que lleva a una reflexión sobre esto, ¿no? A que tengamos claro, a que recordemos, a que puntualicemos el proceso de aprendizaje y que podamos, por lo tanto, atenderlo de manera más eficaz. Y necesitamos instituciones educativas en las que se propicie la conexión, la colaboración, la interacción. Tenemos que aprender a unir esfuerzos, tenemos que trabajar articuladamente, basta ya de querer afrontar las situaciones de manera individual. No llegamos a ningún lugar, nos demoramos mucho más y evitamos la riqueza de poder confrontarnos, escucharnos y sobre eso decidir lo mejor. Esa es un poco la reflexión, la invocación a todos los maestros a buscar conocer, a buscar integrar, a reflexionar sobre lo que necesitamos desarrollar en nuestros alumnos para que puedan ser ciudadanos competentes en esta era digital. Muy bien, muchísimas gracias, Carla, también por esa presentación. Edistio Cámere y del Wexler, Carla Costa, son las 9:03, pero no me quiero ir sin darles la oportunidad de que en 2 minutos, cada uno de ustedes, máximo 3, cierren alguna idea que les parezca importante o destaquen algo de pronto de alguno de los otros miembros del panel que valga la pena recoger y que quieran hacerlo, por favor, en estos próximos minutos de cierre. Edistio Cámere, lo escuchamos. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Yo solamente aplaudo este tipo de eventos y lo que he podido escuchar tanto de Carla como de Idel, es que en todo momento se ha sido muy cuidadoso en no perder de vista el corazón de la educación, ¿no? Idel habló del acto educativo, y me parece que es muy interesante porque es el reflejo entre lo que es docente y el profesor. Carla habló de esta preocupación por las personas. Entonces, me parece que esta condición es como una especie de lecho, de colchón, digamos, donde cabe perfectamente la sábana de la tecnología, ¿no? Y yo me quedo con esto porque el liderazgo tiene que ser el que garantice que el colchón esté muy sólido, muy sólido, porque si no, la educación comienza a perderse. Si tú desnaturalizas la escuela, que se pierde la autoridad, que los papás sobrepasan a los profesores, lo que fuera, luego todo lo demás, toda la tecnología que va a venir después, siempre va a caer como el pantalón que me queda muy largo o cae en saco roto. Entonces yo valoro mucho la reflexión sobre lo que es la escuela y creo que en estas dos ponencias se ha cerrado muy bien. Y tengo también la alegría de que no se pontifica sobre el tema educativo, el tema tecnológico, sino que a partir de la realidad de los colegios, todo lo demás cabe y podemos mirar con alegría y con mucha ilusión el desarrollo educativo del Perú porque tenemos profesores de muy buena línea, ¿no? Gracias, Carlos, y también gracias a todos los presentes. A usted las gracias, Edistio Cámere, gracias por esa argumentación. Profesor Wexler, para cerrar, por favor, 3 minutos. Hay una expresión que no hay que dejar de lado permanentemente en los procesos educativos. Ya María Montessori, pedagoga clásica, decía, los profesores podemos marcar positiva o negativamente a nuestros estudiantes. Tengamos cuidado que nuestro subconsciente no nos traicione y en vez de marcarlo positivamente, lo podamos marcar negativamente. ¿Qué es lo que recuerdan los alumnos cuando terminan su vida escolar?
Una segunda reflexión es, dije al final que es importante lo que el maestro hace, lo que el maestro sabe, pero más importante lo que el maestro es. Pero quiero agregar una reflexión más en este mundo contemporáneo de permanente innovación, exploración y búsqueda del conocimiento. No nos olvidemos que todos tenemos el derecho a ser reconocidos como diferentes, pero que también nuestros alumnos y todos los seres humanos tenemos el derecho de ser reconocidos como iguales. Muchas gracias. A usted las gracias, profesor Wexler. Carla, por favor, para cerrar. Gracias, qué honor cerrar después de Cidio y del doctor Wexler. Creo y repito lo importante que es tener la oportunidad de escuchar estas reflexiones, de tener ese acceso a la información y de tomar lo que nos sirve de acuerdo a nuestro contexto y a nuestra práctica educativa. Coincido y aplaudo la idea de Edicio al inicio, indicándonos que hay que estudiar, hay que analizar, hay que conocer realmente el lugar que tiene la tecnología en la escuela para poder tomar las mejores decisiones, pero siempre en el justo equilibrio, ¿no? Porque es una realidad y nuestros alumnos están inmersos en esta era digital. No dejar de lado la parte humana, es importante que hayamos coincidido también la importancia de la práctica docente, la importancia del trabajo socioemocional que la tecnología no va a reemplazar al maestro, no va a reemplazar la práctica docente. Está demostrado que el acompañamiento al estudiante es aquello que me da el mayor éxito a nivel de logros de aprendizaje. Y ese es el factor humano, esa es la calidez humana, ese es el acercamiento del maestro, de la persona a la otra persona. El acompañamiento a nivel general, ¿no? A nivel también de adultos, etc. Entonces, no perdamos eso. No miremos a la tecnología como un enemigo, conozcámoslas e integrémoslas a nuestra práctica docente. Creo que ese es el reto, ¿no? Sumamente importante y posible, desde cada uno de los roles que nos toque desarrollar dentro del ámbito educativo. Muy bien. Nuevamente, muchísimas gracias a los tres, a esta mesa tan interesante, a Edicio Cámere, a Idel Wexler y a Carla Costa por haber compartido en esta segunda jornada del Congreso Internacional José Antonio Encinas sus reflexiones y sus pensamientos en torno al tema del liderazgo y la inteligencia artificial. Gracias nuevamente por haber sido parte del Encinas. Un gran abrazo, profesor Wexler, Edicio, Carla, un gran abrazo también. Gracias. Encantado, gracias. Gracias, líder, Carla, encantado. Chao, Carlos. Un gusto. Bueno, ahí estaba entonces, era la mesa que cierra la segunda jornada del Congreso Internacional Encinas. Hemos escuchado temas bien interesantes durante esta jornada. Mañana nos enfrentamos a la última. No es por ello menos importante y menos interesante. Los esperamos desde las 5:45, por supuesto, para todo lo que tenga que ver con la última jornada del Congreso Internacional de Educación Encinas organizado por la Derrama Magisterial. No se olviden de visitar la Feria de Servicios, no se olviden buscar las redes sociales de la Derrama Magisterial para comunicarse con la organización con fines previsionales de los docentes del Perú. No se olviden de su revista AD Maestro, por supuesto, y de seguir en radio los días sábados, Escuela Abierta, el programa de radio de la Derrama Magisterial. Quédense con nosotros mañana, no nos dejen todavía una jornada más para este Congreso Internacional Encinas 2023 que se está desarrollando con tanto éxito. Nos encontramos mañana, maestros, maestras, un gran abrazo, descansen.